Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Corrientes, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el público? A todas las personas que nos están escuchando. Hoy un hermoso día que ayuda, esa energía del sol que es maravillosa, nos ayuda, nos motiva. Hoy con una temática, con este programa que tiene que ver con cuestiones del alma, este programa que siempre digo, que siempre les digo todas las emisiones, que es un programa hecho con mucho amor. Y hay una temática que, no es, es de las que más obviamente uno trabaja, ¿no? No es algo desde lo motivante, pero sí son cuestiones que podemos hablar y debemos hablar, que tienen que ver con estos procesos de duelo, ¿no? ¿Y qué es un duelo, no? Hace un año más o menos, hicimos un taller con esta temática que es muy importante porque los procesos de duelo los hacemos constantemente con distintas cosas. Uno dice, bueno, un duelo es la partida de un ser querido y tengo que llevar y sobrellevar esto, ¿no? Que tiene que ver con esa distancia, con esa ausencia de ese amor, de esos afectos, de esa pérdida, ¿no? Pero cuando estamos hablando de duelo también abarcamos otras situaciones que tienen que ver con estos procesos que hace el alma, por decirlo así, ¿no? Cuando estamos hablando de duelos, obviamente estamos hablando de un dolor que se genera en nosotros, ¿no? Está estipulado que tiene distintas etapas hasta llegar, ¿sí?, a lo que deberíamos todos, ¿sí?, transitar a esto que llamamos la aceptación de este proceso de duelo, ¿no? El tema es que nosotros como terapistas, obviamente dentro de la biodecodificación y en otras técnicas, siempre advertimos que hay un proceso de duelo cuando la persona realmente no puede hablarlo o se emociona demasiado, y es ahí donde más tenemos que hablar porque, ese duelo que no está hecho, más allá de la biodecodificación, desde el transgeneracional, tenemos que poder drenar, canalizar, soltar, porque realmente es un duelo que ha quedado en el tiempo instalado y que no tuvo ese proceso de sanación, por decirlo así. Entonces, es tan importante, ¿sí?, este poder, ¿no?, llegar a esta aceptación de este dolor que queda ahí como instalado, latente, y que no nos permite avanzar. ¿Por qué? ¿No? Imagínense que estamos, ¿sí?, en un proceso que tiene distintas etapas. Es un proceso emocional, porque imagínate, donde nos están pasando un montón de cosas a nivel dolor, tristeza, angustia, melancolía, nostalgia. También nos pasa que esto nos carga emocionalmente y se biologiza, es decir, esas manifestaciones aparecen, ¿sí?, desde estos procesos biológicos, donde aparecen los trastornos diferentes que podemos conocer, ¿no? Las taquicardias, la depresión, la soledad, los ataques de pánico y todas estas cuestiones que se biologizan cuando no estamos
¿no? Teniendo un proceso normal de esta cuestión que tiene que ver con el dolor y poder canalizarlo, poder soltarlo y no quedarnos detenidos ahí en el tiempo con estos duelos no procesados, ¿sí? Dentro del transgeneracional, imagínense que podemos estar haciendo un duelo de un ser querido de muchos años que ya no está con nosotros, pero quizás estamos emocionalmente vinculados a ese proceso de duelo que no ha podido ser, ¿no? Entonces, es necesario, ¿sí? Poder sanar, a ver, enfrentando este dolor, es decir, para sanar tenemos que tocar ese dolor, ¿sí? Pero con amor. Tenemos que volver a pasar por ese dolor para poder transformarlo en amor, en luz, eso que yo siempre digo, ¿no? Son situaciones que, a ver, los duelos tienen que ver con una pérdida, con una ausencia, ¿sí? De ese ser amado, pero también existen otras temáticas que tienen que ver con estos duelos. Por ejemplo, cuando estamos en un trabajo, ¿sí? Y dejamos ese trabajo, estamos pasando por un proceso de duelo, de pasar, ¿sí? A estar haciendo una actividad a otra, es decir, un proceso de duelo que, a ver, va a llevar las mismas instancias hasta llegar a la aceptación, es decir, bueno, yo cambié de trabajo, elegí cambiar de trabajo, acepto este trabajo nuevo, pero hay también una elaboración que nuestra mente, que nuestro sentir está haciendo, ¿sí? Por eso, dentro de la biodecodificación, esta temática es muy importante porque imagínense que estamos evolucionando como seres humanos, ¿sí? Entonces, pasamos de una versión antigua a una versión nueva, estamos pasando por un proceso de duelo hasta aceptarnos realmente como somos en nuestra versión. Por eso digo, ¿sí? Estos dolores que tenemos ante esto que ya no vamos a tener en el cotidiano, ante la ausencia de ese ser querido, ante la versión antigua de mí que no está en mi cotidiano, ante ese trabajo que yo tuve que dejar por ciertas cuestiones, siempre estamos, ¿sí? Con esto de vibrar en estas emociones que tienen que ver con la tristeza, con la nostalgia, con la angustia, y ver hasta cuándo, ¿sí? Sostengo en el tiempo este proceso de duelo hasta llegar a esta aceptación, ¿no? Porque en realidad el proceso tiene cinco fases que son bien marcadas por los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras, que tienen que ver con, primero, esta negación que tenemos como ser, ¿no? Estamos negando esta digamos, terrible ausencia que nos provoca, este dolor, ¿sí? Que a veces no se puede traducir, ¿sí? Porque cuando sentimos el dolor de una pérdida, ya sea cual sea, vamos a llevarlo, ¿no? A las pérdidas de los seres amados, ¿sí? No hay palabras para poder explicar el dolor que siente una a pérdida de un ser querido. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Lo manifiesta de alguna manera. Como hay seres que lo pueden expresar, hay seres que no los podemos expresar y, por ejemplo, no podemos, ¿sí? Llegar a esas fases, a esas, digamos, esos procesos que deben pasar para llegar a aceptar que estamos en este duelo, ¿sí? Y que debemos transformar nuestra vida porque esto tiene que ser impulso para algo nuevo, ¿sí? Porque algo tiene que morir para que puedan hacer algo nuevo. Y no es que una persona querida tenga que fallecer para que salga algo nuevo, sino para que podamos evolucionar en esta vida y entender esto maravilloso que tiene que ver con la vida. Estos dolores, estas pérdidas, ¿sí? Nos enseñan también. Obviamente cuando hay un proceso de dolor tenemos distintos tiempos, tenemos distintas instancias y tenemos que acompañar a esa persona, ¿sí? En este proceso que es tan diferente al que te puede llegar a pasar a vos. ¿Sí? Que vos estás por ahí ya más resuelto y tenías otras herramientas y pudiste resolver. Y la persona que está en ese duelo tiene unos tiempos diferentes que también hay que prestarles atención y ver hasta dónde, ¿sí?
donde se mantiene este proceso de sufrimiento que trae este proceso de duelo. Entonces, cuando vemos que se extiende por más de 2 años, ahí sí tenemos que hacer hincapié en lograr empezar a tener otras herramientas para poder dar vuelta a esto y transformar este dolor en una situación, ¿sí?, de amor, ¿sí? Este dolor, transformarlo en amor. Es maravilloso esto que es una transformación alquímica, que son procesos que nosotros existencialmente hacemos sin darnos cuenta. El dolor lo vamos a transformar en amor. Y dentro de esta técnica, lo maravilloso que tiene son estas cuestiones que tenemos que hacer hincapié siempre lo digo, ¿no?, a mis consultantes, ¿sí?, que esa persona, ese ser querido, esa instancia, esa versión de mí, ¿sí?, siempre la tengo que ver con amor, con el recuerdo amoroso y revisarlo una y otra vez desde ese recuerdo que está presente, porque lo que siempre nosotros tendemos a entristecernos, a tener esas instancias de depresión, de nostalgia, es desde ese recuerdo que no podemos palpar, que no podemos abrazar, que no podemos mirar a los ojos, que no podemos sentir a esa persona, ¿sí?, y no podemos volver atrás. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en esa instancia? Nos tenemos que aferrar a este recuerdo que puede ser tangible mediante un montón de situaciones que, bueno, esta técnica lo aporta desde este lado, ¿no? Aumentar esta conciencia del recuerdo que está en nosotros, que somos energía. Después vamos a hablar en otros programas de lo que tiene que ver con la energía y con estos distintos planos donde estamos, el ser humano donde está viviendo, y que la vida es una sola, y que son momentos e instantes, y que no podemos quedarnos anclados en el dolor porque debemos vivir, porque la vida es como un parpadeo, imagínate, en el tiempo, y necesitamos disfrutarla. Entonces, sí, que este dolor y este sufrimiento, ¿sí?, no nos impida avanzar. Es decir, tenemos que llegar a la aceptación de este proceso de duelo, que por sobre todo debemos entender y aceptar que va a doler, ¿sí? Bueno, imagínense que a veces tenemos esa lucha interna de tengo que ser fuerte, no tengo que llorar. En realidad tenemos que rendirnos hasta sentir esto que tiene que ver con el dolor, ya sea de cualquier índole, de esta pérdida que provoca esta persona amada. Tenemos que poder canalizarlo y saber que el dolor va a estar. No es que yo lo voy a tapar con otras cuestiones, no es que yo voy a olvidarme de este ser amado. No, es que tenemos que realmente llorarlo, tenemos que drenarlo de alguna manera, tenemos que soltar toda esta emocionalidad que nos lleva a este proceso que tiene que ver con la sanación. Pero se tiene que manifestar de alguna manera, porque si no queda instalado, queda anclado, y estos son los patrones que a veces repetimos desde esta emocionalidad que no estuvo. Imagínense que por ahí, ¿no?, tenemos una mascota, ¿no? Imagínense cómo, ¿no?, cómo es el ser humano, ¿no?, que frente a un proceso de, por ahí, un desconocido, una mascota que se nos va, ¿sí?, la lloramos mucho, con mucha intensidad. Les puedo asegurar que en ese acto seguramente estamos, drenando, procesando algún duelo de un ser querido, pero lo estamos haciendo con esa persona que quizás no conocíamos tanto, o con esa mascota que por ahí no la tenía tanto en mi cotidiano, pero sin embargo la estoy llorando. Bueno, esos son los procesos de duelos internos que a veces no hemos soltado, porque la vida, ¿qué nos hace? Nos hace vivir así, a las corridas, sin darnos cuenta y sin percibir todo este mar de emociones que tenemos. Todo este mar de emotividad que está y que debemos no reprimir, sino poder soltar. Imagínense que tenemos muchas horas en el día que estamos sintiendo energía en movimiento, emoción, emotion.
es energía en movimiento y sentimos en un momento la alegría tremenda de, no sé, un logro de un amigo, ¿sí? De un familiar que, no sé, que va a venir. Y por otro lado nos aparece una cuestión de, no sé, que nos pone tristes porque recordé a esa persona que no va a estar compartiendo ese momento con nosotros. Imagínense que en un instante pasé de la emoción, de la alegría, a esta tristeza, ¿no? Ahora, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo canalizo? Lo mismo pasa en estos estados cuando estamos en el dolor. Debemos drenarlo, debemos llorarlo y debemos conectarnos en este día a día, ¿sí? Para que esta ausencia sepa que es una presencia en el corazón. Porque cuando estamos hablando de energía, estamos hablando de que estas vibraciones energéticas, que estos amores, que estas personas que no están más en materia, están en nuestro corazón. Quizás hablarles de a poquito, bajito, mirando una foto, diciéndole, hablándole, contándole, yendo al cementerio. Muchas personas lo hacen, ¿sí? Y hay muchas personas que no. Hay personas que le escriben a ese ser amado, ¿sí? Hay un montón de herramientas para poder conectarnos con esa energía maravillosa que tiene que ver con esas personas que han estado, con esas opciones que hemos tenido en la vida, ya sea, por eso digo, no solo de las personas amadas, sino de esos eventos que hemos tenido en la vida, que tenemos que llorar, hacer este proceso de duelo para poder seguir en este camino que tiene que ver con la vida, ¿sí? Somos seres que aprendemos y aprendemos, siempre, eso siempre lo recuerdo, ¿no? Hay una persona muy reconocida que había dicho, ¿no? Que el ser humano, ¿sí? Aprende desde el sufrimiento. Y yo siempre lo recuerdo y digo, ¿no? ¿Cómo somos como seres humanos que aprendemos cuando algo nos duele? Sí, es como todo. Imagínense los niños, se queman con... Y por ahí vuelven a insistir hasta que realmente lloran y saben que eso quema, que eso duele. Bueno, el ser humano aprende con las instancias de dolor. Aprende que por ahí no, que por ahí no. Y bueno, estos dolores que debemos ni siquiera comprender, simplemente saber que tenemos que drenar, que tenemos que soltar, que tenemos que sentir. Porque esta batalla campal en tener la fortaleza de no llorar a ese ser humano, sí, ¿por qué no? Si hay cosas que duelen, si la vida tiene cosas maravillosas, pero también hay cosas por qué llorar y llorarlas también. Entonces, cuando hay un proceso de duelo, sabemos que vamos a pasar con esa batalla desde la negación, desde negociar, ¿no? Desde negociar qué se puede hacer, volverá, ¿no? Una relación, una ruptura amorosa también está pasando por un proceso de duelo. Lo que pasa es que cuando tenemos un ser que parte y esta ausencia, sabemos que no va a volver. Por eso son duelos diferentes, pero en realidad es el mismo dolor que estamos sintiendo. Sintiendo el dolor de una pérdida. Entonces, que nadie te diga cómo procesar este dolor, simplemente la última instancia que debemos llegar para que nuestra vida sea más desde el fluir, sea aceptar que esa persona, que ese ser humano, que ese trabajo, ¿sí? Ya pasó y que está en nuestro corazón y que nuestro recuerdo es el que está presente en nosotros. Que tenemos presente ese recuerdo que nos va a conectar con esa energía. Por eso esta técnica habla de cosas maravillosas que yo siempre digo son los anclajes, ¿sí? Anclar en mí estos momentos de felicidad, pero también anclar estos momentos donde yo pude transformar, ¿sí? Este proceso de dolor. Y anclarlos en mi corazón porque está en mi corazón toda esa sensación, toda esa emoción de que ese ser querido está con nosotros, acompañándonos. Entonces,
nosotros, los terapistas que estamos trabajando con estos procesos tan amorosos que tienen que ver con la vida y con estas cuestiones de la muerte, porque cuando hay dolor, si hay ausencias, se provoca esto, ¿no? De estos duelos que a veces nos detienen en el tiempo. Es importante revisar, ¿sí? A ver, cuánto está afectando nuestra vida, nuestro caminar por esta vida. Si nos detienen en el tiempo desde el sufrimiento, es ahí donde tenemos que darnos cuenta que tenemos que sacudirnos un poco ante la vida y decirnos, bueno, a ver, no está este ser amado, pero tengo la energía y sé que voy a poder y que sé ser amado que está ahí, ¿sí? Tratando de elevarse a un plano superior, ¿sí? Quiere vernos bien. Yo siempre, después vamos a hablarlo en los próximos programas, estas cuestiones del alma, ¿no? Estas vibraciones, el alma siempre para pasar por distintos planos y etapas, ¿sí? Se tiene que elevar. Lo que pasa que cuando los seres amados estamos vibrando desde el dolor, esa alma es como que se detiene en el tiempo porque no puede elevarse y quiere quedarse ahí resguardada, y es como que nosotros anclamos a esa persona. Pero así como anclamos a esa persona, también nos anclamos en la vida nosotros. Y decimos, bueno, no puedo superar esto. Bueno, ahí busquemos ayuda. Busquemos ayuda, que somos seres que tenemos las herramientas ahí a la mano. Y cuando uno agarra esa herramienta, ya sea, no sé, una terapia psicológica, terapia holística, yoga, deporte, lo que sea que me haga bien, ahí voy a resolver y llegar a esa instancia de aceptación de que la vida tiene esos misterios, esas pérdidas, ¿sí? Esos dolores del alma, pero también tiene que ser vivida y de la mejor manera, porque esos seres amorosos, ¿sí? También lo desean para nosotros. Esos seres que están alrededor nuestro, de forma de vibraciones. Después en el próximo programa vamos a hablar un poco de las vibraciones, ¿no? De ese alma que está vibracionalmente y nos conectamos con esto que tiene que ver con la energía, ¿sí? La otra vez estábamos hablando de los puntos energéticos en el cuerpo, ¿no? Que tenemos puntos energéticos en nuestro cuerpo. El Reiki, trabaja con esa energía de nuestros puntos energéticos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esos lugares donde estamos energéticamente alineados, o a veces no estamos alineados y tenemos esa desconexión que nos hace sentir. Imagínense cuando hay un proceso de duelo, esos puntos energéticos, ¿sí? Si yo los reviso, no van a estar, digamos, bien, ¿sí? No van a estar fluyendo la energía como debería. ¿Por qué? Porque estamos vibrando desde la nostalgia, la tristeza, el dolor. Entonces estamos desganados, desmotivados, aparecen estas depresiones, aparecen estos trastornos que nos aparecen y se biologiza, porque nuestro cuerpo biologiza todo lo que nos pasa emocionalmente. Entonces, les digo, ¿sí? Lo importante es saber que todo se puede transformar, que toda instancia de dolor que pueda provocar un duelo de un ser querido, de un momento existencial que estemos viviendo, que también estamos en ese duelo, ¿sí? Se puede transformar. Ahí cuando dije instancia, recordé, imagínense, ¿sí? Que los adolescentes adolecen y están desde esa versión de niños a pasar por esa versión de adolescente, donde bueno, exactamente eso es un proceso de duelo que están haciendo. Exactamente, están dejando una parte morir de ellos para renacer en esa adolescencia, en esa pubertad, en esa adultez, que va a tener otros condicionamientos, otras condiciones, ¿sí? Otras maneras de ver las cosas. Por eso digo, ¿sí? Donde hay un proceso de duelo, ¿sí? Podemos transformar desde ese dolor, que debemos canalizarlo con amor, podemos sanarlo. Podemos soltar eso que nos carga,
¿sí? Que llevamos a cuesta y que no nos permitimos soltar por miedo a que realmente no sentamos la presencia de ese ser querido. Y la verdad es que ese ser querido, ese ser amado siempre va a estar en nosotros. Siempre va a estar desde el recuerdo, desde el amor. Entonces, siempre les digo, ¿no? Acérquense cuando están desde esos duelos que tenemos constantemente. Todos tenemos duelos en distintas instancias, en distintas intensidades de dolor, pero sí se pueden transformar, ¿sí? Entonces, bueno, ya estoy por despedirme de ustedes en este programa de Cuestiones del Alma para, bueno, contarles un poquito de que esto se puede transformar, que se puede procesar. Por eso les digo, los motivo para que se animen a hacer consultas con respecto a estas temáticas u a otras, con esto que tiene que ver con la biodecodificación, con el transgeneracional, con el Reiki, con esto de la energía. Somos seres energéticos y emocionales, ¿sí? Y es un aporte más, ¿sí? Hay que ir al médico, hay que ir al psicólogo, hay que ir al terapeuta, hay que ir al traumatólogo, pero sabemos que hay un aporte nuevo, ¿sí? Que no es tan nuevo, pero hay algo nuevo que te puede dar una manera diferente de ver y sentir la vida. Así que bueno, les digo que estamos acá en los consultorios S&M, en Dinamarca 655, ahí está un staff de médicos, ¿sí? Hay médicos clínicos, traumatólogos, neurólogos, y bueno, estamos ahí también están haciendo yoga en el centro, y bueno, les digo que también estamos en las redes sociales, en YouTube estamos en Victoria Arbio, en Facebook estamos en Biorenacer, ¿sí? Lo digo muy rápido, pero bueno, esto está, después se puede volver a ver este video, y también en Instagram, bio-renacer-. Así que los espero ante consultas, a lo que quieran, y para que lo agenden este próximo viernes a las 19 de la tarde en el Centro Cultural de la Municipalidad de acá de Coronel Dorrego, vamos a estar con una charla muy interactiva y de esas que me gustan a mí, no solo porque me gusta, soy docente, pero me encanta la instrucción, y para que el que venga se vaya bien, con un poquito y un aporte, y que sepa que hay una oportunidad de poder procesar estas cuestiones que tenemos en la vida, ¿no? Desde otra mirada, ¿no? Un aporte más. Que se vayan bien después de la charla que vamos a tener este 26 en el Centro Cultural, ya les dije. Así que bueno, y después nos vamos a encontrar en una charla en el Centro de Jubilados, así que también les voy a hacer la invitación próxima para que se acerquen, para que sepan que hay una opción para ver las cosas. Les mando saludos, como siempre, a Carlos, que fue el cumpleaños, ¿sí? A Silvia, a Elsa, a Elvira, a todos esos seres amorosos, a Silvia, todos esos seres amorosos que están siempre, ¿sí? A Vale, a Rosy, a todas las personas que siguen acompañando en este maravilloso programa y maravilloso encuentro de almas que yo siempre digo, que siempre aportan, aunque sea un poquitito para saber que se puede, que todos tenemos ahí el poder de resolver. Simplemente hay que agarrar esa herramienta que sea la justa para empezar a autogestionar y saber que la vida tiene esas cosas, pero que vale la pena vivirla. Así que, bueno, los invito siempre a que hagan consultas, a pasar por esto que es una técnica diferente, que es novedosa acá, y bueno, hasta el próximo programa, que los voy a estar esperando acá en Cuestiones del Alma. Mucha luz y mucho amor, sobre todo.